hoy vamos a mirar, hubieron unos que se conectaron ahorita, voy a repetirles rápidamente. Vamos a mirar los conceptos de ley de Ohm, concepto breve, y vamos a resolver circuitos con resistores en serie, resistores en paralelo, y vamos a estudiar el programa de Cocodrilo Clip. Entonces les decía que la ley de Ohm no es más que una ley que expresa matemáticamente la relación que hay entre voltaje, corriente y resistencia. Les colocaba este cuadro en la guía y vamos a estudiar, a analizar este cuadro, este triángulo, perdón. Vamos a analizarlo para que vean ustedes cómo se utiliza. Este triángulo es, digamos que una trampita para aprenderse la ley de Ohm, para aprenderse la fórmula de la ley de Ohm. El voltaje siempre va en la punta y acá debajo corriente y resistencia en cualquier orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje, quiero saber a qué es igual el voltaje, este que está aquí. ¿Qué queda debajo ¿Qué queda debajo? Debajo está quedando esto. Corriente por resistencia. Entonces tengo que voltaje es igual a I por R. ¿Sí? Simplemente, si voy a calcular el voltaje, tapo el voltaje y miro qué queda debajo. ¿Qué queda debajo? Queda corriente por resistencia. Si quiero calcular la corriente, bueno, vamos a mirar cómo calculamos la corriente. Corriente I, ¿a qué es igual a corriente I? Entonces, tapo la corriente I. ¿Y qué queda? Tapo la corriente I. ¿Y qué queda? Luego queda voltaje sobre resistencia. Entonces, corriente I es igual a voltaje sobre resistencia. Si quiero calcular la resistencia, simplemente tapo, coloco la mano, tapo la resistencia y ¿qué queda? Queda que voltaje es sobre corriente. Yo tengo que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Es una misma fórmula que es esta que está acá. Y de ahí despejamos las demás variables. Despejamos I cuando necesitamos calcular I, despejamos R cuando necesitamos calcular R. Entonces pueden aprenderse la fórmula que voltaje es igual a I por R. I por R. O aprenderse el triángulo, la pirámide, y de allí sacar, derivar las fórmulas todas. Entonces, partiendo de esa fórmula, es que resolvemos los circuitos. Que voltaje es igual a I por R. Hasta aquí, ¿dudas? Bien, entonces continuemos. Para entender esto mejor, vamos a resolver un circuito sencillo. Vamos a colocar aquí una fuente. ¿Quién tiene calculadora por ahí a la mano? Aquí resistor. Y cerramos el circuito. Vamos a colocar que la fuente es de 3 voltios. Y el resistor de 1,5. Vamos a colocarle de 1,5 kilo ohmios. La teoría, no voy a ahondar mucho en eso, porque la teoría la tienen en la guía y la pueden repasar. Si tienen alguna duda, pues me la manifiestan. Bien, entonces, aplicando la ley de Ohm, aquí tenemos una fuente de voltaje, tenemos un resistor, y a través de este circuito, hay un camino. Fíjense que hay un camino y está cerrado. Es decir, si hay camino, si el circuito estuviese, por ejemplo, de esta forma, entonces ya ahí no hay camino. Ya ahí no hay un camino cerrado, porque la corriente llega a este punto y no puede pasar a este otro, ¿cierto? No hay camino para llegar al siguiente punto. Entonces, es ahí sería un circuito abierto, por lo tanto, no habría circulación de corriente. En un circuito abierto, la corriente es igual a 0. Aunque tengamos voltaje y tengamos resistor, la corriente va a ser igual a 0 porque la corriente no va a circular. Bien, entonces, continuando con este ejemplo, vamos,
el circuito está cerrado, entonces sí hay circulación de corriente. Aquí conozco dos variables que son voltaje y corriente y resistor. Entonces, eh, para resolver el circuito, ¿qué nos hace falta calcular? Hace falta calcular el valor de la intensidad de corriente, ¿cierto? ¿Cuál sería la fórmula entonces para hallar el valor de la intensidad de corriente? ¿Cómo? Generalmente se expresa en miliamperio. La corriente acá en electrónica, yo les hablaba en el video que la diferencia que hay en trabajar en electrónica y trabajar en electricidad es la diferencia de voltaje, que cuando trabajamos en electricidad trabajamos con voltajes altos, generalmente 110, 120, voltajes bifásicos, trifásicos, son voltajes altos. Cuando hacemos un trabajo en electrónica se trabajan con voltajes pequeños. Generalmente los voltajes más altos que se manejan en electrónica son de 24 voltios, los más altos. Entonces, y se manejan voltajes de 5, 3 voltios, 1.5 voltios. Y las corrientes son muy bajas. Por ejemplo, esta corriente 0, acá tenemos que una corriente de 0,002 amperios. ¿Sí? Esa, es como si, este 2 miliamperios es como si lo dividiéramos entre 1000. Es una corriente muy bajita. Esa corriente, por ejemplo, uno la toca y de pronto a la percepción del cuerpo ni se siente. A uno toca y no siente que hay corriente porque son corrientes demasiado bajas. Y generalmente sí, en electrónica trabajamos con miliamperios y hay otra unidad que también se trabaja que es microamperio, que es dividido entre 1.000.000. Este es dividido entre 1000 o multiplicado por 10 a la menos 3. Este es dividido entre 1.000.000 o multiplicado por 10 a la menos 6. Y hay otra que es el nanoamperio, que este es multiplicado por 10 a la menos 9 o dividido entre 1000.000.000. Entonces son corrientes muy bajitas. Esas son las tres unidades que se manejan cuando estamos trabajando con corriente, por lo general. En la resistencia sucede lo contrario. La resistencia vamos a trabajar en kilo, que es multiplicado por 1000, mega, que es multiplicado por 1.000.000, y giga. Pero casi siempre se trabaja en resistores de kiloohmio y megaohmio. Kiloohmio y megaohmio son los más comunes. Tecnología e informática. Sí. Y mire, esto de es que la asignatura se llama tecnologías e informática. Y miren, esto, la electrónica, eso es una rama de la física. Es decir, para el próximo año, lo más probable es que esto que yo les estoy explicando aquí, ustedes tengan que verlo en física. Es lo más probable, que esto que estamos viendo aquí tengan ustedes que verlo en física. Si ustedes lo entienden aquí, claro que en física ustedes lo ven más, lo ven algo más superficial. Es decir, si ustedes lo entienden aquí perfectamente, cuando lo vayan a ver en física, es chévere, porque ya lo manejan a la perfección. Entonces continuemos con otro ejercicio. Vamos a colocar un ejercicio así parecido a este, donde coloquemos otra variable. Aquí tenemos una fuente de voltaje que no conocemos su valor. Tenemos por acá un resistor de 1 kiloohmio y a través de este circuito circula una corriente y de valor 5. Dígame.
Sí, ya le acabo de dar. Muchas gracias. Listo, entonces tenemos este circuito aquí. Tenemos... Qué mal pensado a la mente cómo vuela. Mire, tenemos entonces este circuito acá. Dígame. Ahí se multiplica o se divide también. ¿Se multiplica qué? ¿Por qué? O sea, corriente por resistencia. Es correcto. Y ojo con esto. Ojo con esto. Entonces aquí tendríamos que voltaje es igual a resistencia, que es un K. Pero un K, este K significa 1000. Es como si tuviese 1 por 1000 serían 1000. 1000 ohmios. ¿Sí? Y este mili es como si dividiera entre 1000. Entonces tendría aquí 0,0, perdón, por 0,05 amperios. Y eso daría que el voltaje es igual a 5. Exactamente. Entonces cuando aquí tenemos la unidad... No, no. Voltaje se expresa en voltios. Aquí tenemos la unidad básica y este lado tenemos la unidad básica. Por lo tanto, el resultado de voltaje va a ser en la unidad básica también. ¿Sí? Por eso la recomendación es convertirlo todo a la unidad básica. Miliamperios, convertirlos a amperios, la resistencia, convertirla a ohmios, y el resultado va a ser la unidad básica siempre, para que no tengan problemas con eso. Voy a colocarles rápidamente un ejercicio así, de este tipo sencillo. Ustedes lo resuelvan, ahí rápidamente lo resuelven y lo socializamos. Como se dan cuenta, es muy sencillo esto. Así que no me digan que tienen inconvenientes. Ahorita ya se va poniendo la cosa un poco más compleja. Pero en la medida que se vaya poniendo más compleja, si vamos entendiendo todo, pues va a ser fácil. Bueno, aquí tenemos una fuente de 9 voltios. Tenemos una corriente circulando de 3. Ojo con esto. Microamperio. Recuerden que micro es como si dividiera entre ¿cuánto? Le expliqué hace un momento. No. Le expliqué hace un momento. Va de 3 en 3. Va de 3 en 3. Mili es entre 1000. Y sube de 3 0. Entre 1.000.000. Y el nano sube de 3 ceros más. ¿Sí? Va de 3 en 3. Entonces, este es como si dividiera. Entonces, resuelvan ese. ¿Qué hace falta por calcular aquí? La resistencia La resistencia, correcto. daría 0,03. 0, 03. el voltaje. Ahora, la resistencia. La resistencia. ¿Quién quiere compartir la pantalla? Ah, pero lo están haciendo en el cuaderno. Lo están haciendo en el cuaderno. La resistencia entonces daría 0, 0,0. 3. ¿Así? Sí. Bien, vamos a resolverlo entonces. Tenemos que resistencia es igual voltaje 9 entre 3, y aquí tenemos
que este 3 se divide entre 1.000.000. Por lo tanto sería 0,00000, son 1, 2, 3, 4, 5. Claro, claro, el 3 lo dividimos entre 1.000.000 y luego ese valor lo colocamos acá. Y eso daría, esto daría, no, Haría 3 millones. 3 millones. Exacto, 3 millones. Y como da 3 millones, da 3 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 millones de voltios, lo que sería lo mismo que decir 3 mega, 3 mega. Millón se representa con mega. Entonces, bueno, aunque eso sería un circuito irreal en electrónica, porque no se manejan ese tipo de voltaje, pero es para que ustedes entiendan la fórmula, para que conozcan cómo aplicar la fórmula. Listo, preguntas acerca de esto. Hacemos un último ejercicio y pasamos al siguiente tema. O pasamos directamente al siguiente tema. Resistores en serie. Escucho. Pasamos al siguiente tema. Resistores en serie es sencillo. Vamos a pasar al siguiente tema. Cuando tenemos resistores en serie, primero lo que hacemos es calcular la R total del circuito, es decir, la resistencia total. Si tenemos varios resistores, esos resistores, ¿a qué equivalen? Es como, por ejemplo, ustedes recuerdan en el ejemplo del video que yo les envié, que habían varios niños empujando una tabla, ¿cierto? Entonces, imaginen que hacemos, mediante una fórmula, calculamos la fuerza total. Si este niño empuja con esta fuerza y sumamos toda la fuerza de todos los niños, más o menos así sucede acá. Cuando tenemos varios resistores en serie, sumamos la resistencia que ofrece cada uno y con eso calculamos una resistencia total que es equivalente a la resistencia del circuito. Vamos a ver un ejercicio para entender mejor esto. Pero primero ¿sí? Cuando están en serie pasa esto. Cuando los resistores están en serie, por ejemplo, aquí tenemos R1, R1, acá tenemos la resistencia 2, exacto, y ahí sucesivamente la resistencia que tengamos. Pero ojo con esto, es una forma de nombrarlo. La resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Igual ustedes le pueden colocar N1 o a la primera le pueden colocar N, a la segunda B. Es una forma de nombrarlo simplemente. Eso no influye en nada en el circuito. Entonces miren, cada resistor tiene dos extremos. Un extremo aquí y un extremo acá. Pero ¿qué sucede con los resistores en serie? Que los resistores en serie, la resistencia tienen dos paticas. La resistencia físicamente, voy a mostrarles de pronto cómo se ve. Ustedes conocen un resistor físicamente cómo es.
¿No? Bueno, ¿sí lo conocen? Bueno, un resistor tiene dos paticas. Es algo así más o menos como esto. Una patica, viene un cosito así, y viene otra patica metálica, que son los extremos del resistor. Entonces, estas paticas se conectan al circuito y listo, y hay circulación de corriente así. Entonces, imaginemos que estas son las paticas estas que están marcadas, son las paticas de los resistores. Las que están marcadas con azul. Imaginemos que esas son las paticas de los resistores. Estas son las paticas. Entonces, la patica de este resistor está pegada con la patica de este otro. ¿Sí ven? Luego, la otra patica de R2 está pegada con una patica de R3. Luego la otra patica de R3 vendría pegada con la patica de otro resistor y así sucesivamente. Es decir, entre un resistor y otro hay conexión solamente por un camino, que es este. Solamente están conectados por un camino. Este resistor está conectado con R3 a través solamente de este camino. No hay más. ¿Sí? Están conectados directamente. Y como yo les decía que la corriente sigue un camino, la corriente vendría así. Cruza por R1, llega a este punto y continúa la misma corriente. Cruza por R2, llega a este punto y luego cruza por R3. La misma corriente, porque la corriente no se ha dividido en ningún lado. Hay circuitos en donde, por ejemplo, hay desviaciones así. Y por acá sigue otra parte del circuito. Cuando sucede este caso, que tenemos una desviación, pasa esto. Que la corriente llega a un punto, voy a marcarlo ahora con otro color, la corriente llega a este punto, por ejemplo, y se divide una parte por aquí y otra parte por acá. Cuando sucede eso, ya los resistores no están en serie. Ahí R2 y R3 no están en serie, porque hay una desviación en medio. Y la corriente que pasa por R3 no es la misma. Exactamente, exactamente. Porque la que viene por R1 y R2 se dividió en ese punto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, volviendo aquí al ejercicio, ahí. Cuando la tenemos de esa forma, entonces decimos que sí están en serie, porque es la misma corriente que pasa por los resistores. Y cuando los resistores están en serie, la forma de calcular la R total es una suma aritmética, una suma normal. La R total vendría siendo igual a R1, ustedes tienen esa fórmula ahí, una suma normal más R2 más R3. Y si tengo otro resistor, entonces sería más, y ahí sucesivamente los que hayan. ¿Sí? Si por ejemplo R1 vale 1, R2 vale 1 y R3 vale 1, entonces R total serían 3, una suma normal. ¿Sí me va a entender? Veamos un ejercicio ahora donde apliquemos ley de Ohm y tengamos resistores en serie. Vamos, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a colocarle aquí 9 voltios. Por acá tenemos entonces por aquí tenemos una resistencia de 3 kilo ohmios, una resistencia de 1,5 kilo ohmios y por acá otra de 1,5 kilo ohmios.
Lo primero que debemos hacer cuando vamos a resolver este tipo de ejercicio es verificar que los resistores estén en la misma, expresados en la misma unidad. En este caso todos están en la misma unidad, que es kilo ohmio, porque puede darse el caso que unos estén en ohmio, otros estén en mega ohmio, otros en kilo ohmio. Entonces, cuando sucede así, hay que hacer conversión de unidades y llevarlos todos a la misma unidad. Y eso lo hacen con la tabla que tienen en la guía. En este caso, todos están en kilo ohmio, simplemente hacemos una suma aritmética normal. Entonces tenemos que la R total sería igual a ¿qué? Tenemos 1.5 y 1.5. La R total sería igual a 6 kilo ohmios, porque de sumar 1.5 y 1.5 son 3, 3 y 3 serían 6. Entonces, la R total sería 6 kilo ohmios. Listo, ya tenemos la R total. Ahora, el circuito equivalente, este circuito que está aquí, sería equivalente a decir que tengo un circuito de esta forma. Con una fuente de 9 voltios y una resistencia de ¿cuánto? ¿De cuánto sería este valor? 6. Listo. Este circuito es equivalente a decir esto. Esos dos circuitos son equivalentes. Cuando ya hayamos la resistencia total, dibujamos el circuito equivalente, que es este que está aquí. Este es el circuito equivalente. Ahora vamos a resolver el circuito equivalente. Por aquí circula una corriente que no conocemos. Ya conocemos el valor del voltaje, conocemos el valor de la corriente, de la resistencia. Entonces necesitamos hallar el valor de la corriente. ¿A qué sería igual esa corriente? ¿A qué sería igual esa corriente? La fórmula. ¿Qué operación realizo aquí? Volumen no, voltaje. 9 voltios entre resistencia. Pero miren que la resistencia son 6K. Entonces serían 6000. Y es claro. 9 entre 6000. Eso sería igual a ¿qué? 0, entonces, si corro la coma, 1, 2, 3 casillas, sería lo mismo que decir 1,5 miliamperios. ¿Sí? Acá estaría expresado en amperios y acá en miliamperios. Tomen nota de eso porque todavía hace falta otra cosa. Dígame. El ejercicio este. Bueno, listo. Te lo voy explicando mientras los compañeros toman nota. Tomen nota de esto porque voy a borrar el ejercicio continúa. Tomen nota aquí para continuar la siguiente parte del ejercicio. Bueno, les decía que tenemos una fuente de 9 voltios y tenemos 3 resistores que están en serie. Para hallar la resistencia total del circuito, simplemente se suman, una suma normal. Sumamos 1.5 más 1.5 daría 3, más 3 daría 6. Entonces tenemos que la R total es igual a 6 kilo ohmios. Luego que ya calculamos la R total de este circuito, dibujamos un circuito equivalente, que es este que está acá. ¿Sí? Este circuito
aquí tenemos 3 resistores en serie que da una resistencia total de 6. Entonces aquí esas 3 resistencias las reemplazamos por una sola con el valor de R total. Este circuito es equivalente a este que está acá. Luego que ya tenemos el circuito equivalente, ya conocemos el voltaje, conocemos el valor del resistor, debemos calcular el valor de la corriente I. Aplicamos ley de Ohm, que es 9 voltios, entre la R total. La R total son 6K. Recuerda que K es lo mismo que 1000. Entonces tenemos que la resistencia son 6000 ohmios. Realizamos la división y el resultado nos da 0,0015 amperios, que es lo mismo que decir 1,5 miliamperios. ¿Sí? Hola. Sí, así son los ejercicios que traía. Copien esto porque voy a borrar y ahora continuamos. Listo, me confirman para continuar. Bueno, continuemos. Hay una ley que expresa que todo el voltaje entregado en un circuito cerrado debe ser consumido por los elementos que componen dicho circuito. Es decir, si aquí en este circuito hay 9 voltios, estos 9 voltios deben ser consumidos entre estos 3 resistores. ¿Sí? Si hay 9 voltios entre estos 3 resistores, deben consumirse 9 voltios. No es que este se va a consumir 4, este 5 y este van a consumir más voltaje del que se está entregando. No, no. Ni tampoco pueden consumir menos del que se está entregando, porque ¿sí? Debe ser. Cuando algo lo separa, ¿cómo así? Cuando algo lo separa, ¿cómo así? Ajá. Ah, no, no, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando pasa eso, entonces ya aplicamos fórmulas en paralelo. Ya hay un camino en paralelo y hay que aplicar otra fórmula. Eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, miren, les decía que hay una ley que expresa que todo el voltaje entregado debe ser consumido por los elementos que conforman ese circuito. Cuando hablamos aquí de resistores, estamos hablando de un elemento que consume corriente y que se opone al paso de la corriente. Pero todos los circuitos eléctricos en realidad tienen como una especie de resistencia interna, que en electrónica se les llama impedancia. O sea, un abanico consume voltaje, un televisor consume voltaje. Si ponen a cargar el celular, eso consume voltaje. Entonces son elementos que consumen voltaje. ¿Sí? Entonces, si tenemos este circuito y vemos que aquí hay 3 elementos y esos 3 elementos deben consumirse 9 voltios. Ahora vemos que este tiene una resistencia de 3, este tiene una resistencia de 1.5. De ahí deducimos que el voltaje que consumen deben ser diferentes. Hay un elemento que opone o presenta mayor resistencia al paso de la corriente, que es este que está aquí. Por lo tanto, el voltaje que consume este debe ser diferente al voltaje que consume este y al voltaje que consume este. ¿Cierto? Estos dos que están aquí presentan igual valor de resistencia, entonces el voltaje de ellos dos debe ser igual. Vamos a ver entonces, vamos a calcular qué voltaje consume cada uno de los elementos. Volviendo a los resistores, aquí, si ya sabemos que a través de este resistor pasa una corriente igual a esta, y tenemos un resistor, un valor de resistencia que es igual a 3K, podemos aplicar ley de Ohm solamente a este circuito, a ese resistor. Solamente a este resistor podemos aplicar ley de Ohm, porque ya conocemos el valor de su resistencia, conocemos el valor de la corriente que pasa por allí, entonces calculamos qué voltaje se consume ese resistor.
Veamos entonces, colocamos aquí, voy a ver si alcanzo a escribirlo por acá para no tener que borrar. Voltaje en el resistor 1 sería igual. ¿Cómo calculamos voltaje? ¿Voltaje es igual a qué? Ahí por R. Corriente por resistor. Entonces, multiplicamos el valor de la corriente, que es 0,015. Y aquí está la unidad básica, 0,015 amperios por 3000. ¿Y eso da igual a qué? Por 3000 ohmios. Y esto da igual a eso igual a 4,5 voltios en la unidad básica. Tengo unidad básica aquí, unidad básica acá, y esto queda expresado en la unidad básica. Listo. Para el siguiente resistor, este que está acá, entonces vamos a ver voltaje en R2 es igual. Aquí tenemos la misma corriente. Recuerden que la corriente pasa por R1, por R2 y por R3. Entonces tendríamos la misma corriente, 0,0015 amperios. ¿Y multiplicamos por cuánto? Multiplicamos por 1500 ohmios. ¿Y eso es igual a qué? ¿A qué es igual a eso? Es igual a... ¿A qué es igual? Exactamente, 2,25. ¿Y en qué unidad? ¿Qué unidad? Estamos calculando voltaje, entonces esto queda en voltios, unidad básica también. Y voltaje en R3, que es igual a 0, la misma corriente, por 1500. 1500 ohmios, da el mismo resultado. Ahora rectifiquemos la ley que dice que todo el voltaje entregado debe ser consumido. Si se están entregando 9 voltios, y aquí tenemos el voltaje que consume cada resistor, ¿será que esa ley se cumple? 2,25 y 2,25 si lo sumamos da ¿cuánto? 4,5. Y 4,5 que consume R1 serían ¿cuánto? 9 voltios. Entonces ahí se están consumiendo los 9 voltios que está entregando la fuente. Al hacer esto, podemos darnos cuenta que los pasos que hemos realizado están correctos. Porque cada resistor, al sumar el voltaje que consume cada resistor, estamos obteniendo el voltaje que está entregando la fuente. Anoten eso y vamos con otro ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, me interesa que todo quede claro, más que estén presentes, más que me envíen el trabajo de las guías, más que todo eso, me interesa que los conceptos eh, queden claros. Si tienen alguna duda, planteenla y si es necesario programamos otra charla, pero lo que más me interesa a mí es que los conceptos queden claros.
Listo, me confirman cuando terminen de anotar para continuar. Sí, profe, ya. Bien, entonces, ¿puedo borrar acá? Bien, entonces realicemos otro ejercicio. ¿Realizamos otro del mismo o pasamos a ver resistores en paralelo? Comente. Sí, este tema quedó claro. Ok, ¿quién tiene dudas? Bueno, entonces veamos entonces ahora resistores en paralelo. El resistor en paralelo básicamente hacemos lo mismo que con resistores en serie, los mismos pasos para resolverlo, pero siendo que acá la fórmula para calcular la R total es diferente. Y tenemos una cosita que en resistores en paralelo, en serie, vamos a regresar al ejercicio anterior, los resistores en serie les decía que la suma de los voltajes, la suma de los voltajes consumidos en cada resistor es igual al voltaje entregado. Y la corriente que pasa por R1, R2 y R3 es igual. Cuando trabajamos en paralelo, se invierten los papeles. Los voltajes son iguales, pero las corrientes son las que se dividen. Veamos un gráfico para entender mejor esto. Tenemos aquí un resistor, tenemos aquí otro resistor, tenemos aquí otro resistor, y así sucesivamente podemos tener los resistores que querramos. Conectamos por acá. Bien. Cuando trabajamos en paralelo, miren que aquí tenemos la patica esta de este resistor, la patica esta está conectada a este y este está conectada a este. ¿Sí? Están conectadas con las dos paticas. En serie estaba conectada una sola patica. Acá cuando trabajamos en paralelo se conectan las dos paticas. Entonces hay vía por aquí y hay vía por acá. Entonces tenemos ahí los dos caminos, porque se conectan las dos paticas. Igual sucede con este. Por aquí viene este conectado, por acá se conectan las dos paticas, por acá también viene y se conectan las dos paticas. Entonces cuando están en paralelo, se conectan ambos extremos de los resistores o de los elementos que se están conectando. Porque podemos tener no solamente resistores, sino otros elementos en paralelo y en serie. En serie se conecta un solo burner, en paralelo se conectan ambos burners. Para que tengan en cuenta la diferencia. Y cuando trabajamos en paralelo, miren lo que sucede. Aquí viene una corriente. La corriente llega a este punto. Y en este punto esa corriente se divide. Por aquí encuentra un camino y pasa una corriente. Por acá hay otro camino, pasa otra corriente. Por acá hay otro camino y pasa otra corriente. Luego esta corriente atraviesa esta ruta, llega a este punto. Esta corriente atraviesa toda esta ruta y llega aquí al mismo punto. Esta corriente de acá atraviesa toda esta ruta y llega aquí al mismo punto. Y todas las corrientes vuelven a encontrarse aquí en este punto y nuevamente sale la misma corriente que había ingresado. ¿Sí? La corriente al llegar a un punto donde hay conexión en paralelo se divide. Es decir, aquí ya tenemos que esta corriente que está aquí, que vamos a llamarla de alguna manera, vamos a llamarla corriente 1. Esta que cruza por el camino de en medio, que vamos a llamarla corriente 2. Y esta que pasa por acá por el camino de abajo, que vamos a llamarla corriente 3. Esas corrientes son diferentes,
no necesariamente deben ser iguales. Esas corrientes dependen de los valores de estos señores que están aquí. ¿Sí? Les hago una pregunta. Si tenemos eso aquí en paralelo, entre mayor sea la resistencia, ojo con esto, entre mayor sea la resistencia, ¿cómo será la corriente? ¿Mayor o menor? Entre mayor sea el valor de la resistencia, aquí en un circuito aquí en paralelo, miren que tenemos varios caminos. Y estos resistores que están acá, no necesariamente estas corrientes, perdón, que tenemos acá, no necesariamente van a ser iguales. Los valores de las corrientes van a depender de los valores de los resistores. ¿Sí? Estas corrientes no necesariamente van a ser iguales, pueden ser diferentes. Y el valor de esas corrientes depende del valor de estos resistores que están acá. Ahora, entre más alto sea el valor de un resistor, ¿cómo va a ser el valor de la corriente? ¿Mayor o menor? Menor, correcto. Menor. Porque recuerden que el resistor se opone al paso de la corriente. Y entre más fuerza tenga el resistor, menor es la corriente que deja pasar. Entonces, estas corrientes que tenemos aquí, de este lado, les decía que dependen de los valores de los resistores. Entonces, en un circuito en paralelo, tenemos que la suma de las corrientes es igual a la corriente total. No es como en el anterior, que era la suma de los voltajes. No. Acá la I total va a ser igual. La corriente entregada en un punto va a ser igual a la suma de las corrientes que se derivan de él. ¿Sí? La corriente que llega entregada en un punto va a ser igual a la suma de las corrientes que se derivan de ese punto. Y aquí vamos a tener una pequeña fórmula para trabajar lo que son circuitos con resistores en paralelo. Y acá tenemos que los voltajes sí son iguales. El voltaje en R1 va a ser igual al voltaje en R2 y esto va a ser igual al voltaje en R3. Y si tengo más resistores en paralelo, continuaría aquí con los demás voltajes de los resistores. Y aquí tenemos otra fórmula para resolver los circuitos en paralelo. Anoten esas dos y vamos a hacer un ejemplo. La fórmula para calcular la R total la tienen ahí en la guía, que es, la voy a anotar aquí de todas maneras, 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente todas las que tenga. ¿Sí? Y así sucesivamente todas las que tenga, los resistores que tenga haciendo parte de ese paralelo. Entonces tenemos aquí esas tres fórmulas. Bien, entonces vamos a resolver acá un ejemplo. Ya anotaron las fórmulas. Igual las tienen ahí en la guía. Pero si la quieren anotar para ir haciendo los ejercicios. Vamos a ver aquí. Un ejercicio sencillo. Aquí tengo una fuente. Vamos a colocar una fuente de 12 voltios. Y acá tengo
Voy a hacerlo con 2. Voy a hacerlo con 2 y después en otra ocasión hacemos con... Listo. Así. La forma en la que están aquí conectados no importa. La figura que formen no importa. Lo que deben tener en cuenta es que por aquí viene la patica de este hasta este punto, por aquí viene la patica de este hasta este punto, y la otra patica por acá viene hasta este punto, la patica de este viene hasta este punto, y tenemos que en el punto rojo y el punto azul están conectadas los resistores, ambas paticas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para determinar si están en paralelo o no. Bien, entonces no tengan en cuenta la figura que forman acá, sino que las paticas estén conectadas ambas a los mismos puntos. Bien, entonces aquí tenemos un resistor, vamos a decir por ejemplo que este resistor es de 3 kiloohmios y este otro es de 5 kiloohmios. Listo. Vamos a resolver esto. Entonces, primero calculamos la R total. Vamos a calcular la R total, que es 1 sobre R total. Y miren que aquí se forman unos fraccionarios. Entonces aquí sería 1 sobre 3K. Voy a trabajar con los múltiplos. Voy a trabajar aquí con los múltiplos. Pues aquí está en kiloohmio, acá está en kiloohmio. Entonces no lo voy a convertir a ohmio, sino que voy a trabajar con los múltiplos para que la R total también quede expresada en K. ¿Sí? Porque si hago la conversión, entonces la R total me va a quedar expresada en ohmio y me va a dar un número de pronto muy alto. Entonces voy a dejarlo así para que la R total también quede expresada en kiloohmio, porque están en la misma unidad. Bien, entonces aquí continuamos más 1 sobre 5 kiloohmios. Esto es una suma de fraccionarios. Este por este por este por este y este por este. Entonces queda que 1 sobre RT es igual 5K más 3K sobre 15 y aquí queda kiloohmio, pero el kiloohmio queda cuadrado. 5 más 3, 8. 5 más 3, 8. Y este, bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Aquí quedaría 8K sobre 15 al cuadrado. Y luego esta K de acá arriba se cancela con una K de acá abajo, y como este fraccionario está invertido, simplemente, fíjense que la incógnita está en el denominador, simplemente volteamos el fraccionario de este lado y se voltea el fraccionario también de este lado. Por lo tanto quedaría 15K sobre 8. Listo. Podemos dejarlo así expresado en fraccionario o hacemos la división y lo expresamos en decimal, como quieran. Entonces vamos a dejarlo así por el momento. Y ahí tenemos la R total. Listo, luego que tenemos la R total, dibujamos el circuito equivalente. Entonces tenemos aquí
el circuito equivalente. Esto igual que decir, tenemos un circuito con una fuente de 12 voltios y una R de 15 sobre 8 una R de 15 sobre 8K. Vayan anotando esto, porque aquí sí me toca borrar para continuar. Ya no hay más espacio, ahí sí debo borrar para continuar. Vayan anotando eso en el cuaderno y ya continuamos. Anoten eso para continuar. Listo. Listo, continuamos. Hola, hola. Listo, entonces ya tenemos el valor de la R, tenemos el valor del voltaje, calculamos la I. Vamos a ver si la podemos calcular en este pedacito que queda. Entonces I es igual a 12 sobre este valor que está acá. Podemos colocar este, que es el resultado de dividir 15 entre 8, o podemos colocar 15 entre 8, como quieran. Vamos a colocar 1. Entonces hagan la división esa, 12 entre 1,875. ¿Eso da cuánto? Entonces tenemos que I
6.4. Pero miren esto, como estoy dividiendo entre K, el resultado me da en miliamperios. .4 miliamperios. Yo creo que aquí en este pedacito ya cabe terminar el ejercicio. Entonces por aquí viene una corriente que es la corriente total. Ojo, esa es la corriente total porque se calculó con la R total. Entonces lo que estamos calculando es la corriente total. Por aquí viene una corriente total de 6.4, llega a este punto. En este punto se divide en dos corrientes, una que pasa por aquí y llega a este punto, y otra que pasa por acá y llega a este punto. En este punto convergen nuevamente las dos corrientes y sale nuevamente una corriente igual a corriente total. ¿Sí? Ahora, como el voltaje consumido en R1 y en R2 deben ser igual, esos dos voltajes deben ser iguales, ¿qué voltaje se estará consumiendo en R1 y en R2? Tengan en cuenta estas dos premisas. R1 y R2 deben ser iguales, deben tener el mismo voltaje, y el voltaje entregado por la fuente debe ser consumido en todo el circuito. Entonces, ¿qué voltaje consume R1 y R2? ¿Qué voltaje creen ustedes que se consume entre R1 y R2? Teniendo en cuenta que 12 voltios deben ser consumidos en todo el circuito. Y teniendo en cuenta que el voltaje que se consume en R1 es igual al voltaje que se consume en R2. ¿Qué voltaje creen ustedes que se consume allí? No les dé miedo opinar. Equivocarse es de humano y cuando estamos aprendiendo todavía más. A ver quién opina. Si digo nota para que opine, ahí sí todo el mundo habla. ¿Qué creen ustedes que voltaje se consume allí? Teniendo en cuenta que este 12 voltios se debe consumir en todo el circuito. Sí. Y en este circuito solamente tenemos R1 y R2. Son los únicos dos elementos que tenemos. Listo, 6 voltios. Bueno, ahora explico. ¿Quién más tiene ¿Quién más tiene otra opinión? Listo. Ahora vamos a considerar la respuesta del compañero y ahora vamos a analizar otro punto y lo vamos a analizar con la respuesta que el compañero lo dio. Si yo tomo un multímetro es un elemento que sirve para medir voltaje. Tengo un multímetro aquí. Ahí está la pantallita, un multímetro digital bien. Ahí está el multímetro digital. Y coloco una patica de multímetro aquí, a este punto, y la otra patica de multímetro la coloco a este punto, para calcular el voltaje que se está consumiendo allí. Una patica aquí y la otra patica acá. Voy a calcular el voltaje que se consume. ¿Qué voltaje me estaría dando allí? ¿Qué voltaje creen ustedes que me estaría dando allí? Entre un punto y el otro.
¿Me daría el voltaje de R1 o me daría el voltaje de R2? ¿Y por qué no es de R2? porque si el multímetro tiene algo positivo o negativo, eso no interfiere ahí en nada. Los multímetros sí tienen positivo y negativo, pero igual aquí, si este es positivo para ambos. Y si este es negativo, sería negativo para ambos. Mire lo que sucede aquí, para que lo tengan en cuenta. Porque aquí cuando se analiza circuitos en paralelo, siempre tiende a haber confusión en este tema por esto. Por aquí, por esta línea, ¿qué voltaje viene por aquí? ¿Qué voltaje viene? 12 voltios. Y tenemos 12 voltios en este punto, ¿cierto? Entonces, entre este punto y este punto se consumen 12 voltios. Porque no tengo más elementos en el circuito. ¿Sí me va a entender? Como, eso, como esos 12 voltios, como esos 12 voltios llegan a este punto, que es la intersección de paralelo, que es donde comienza el paralelo, entonces esos 12 voltios se distribuyen 12 voltios por acá y 12 voltios por acá. Los voltajes son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque si yo coloco lo podemos comprobar, si colocamos un multímetro entre el punto verde y el rojo, va a dar el mismo voltaje. ¿Sí? Nos va a marcar el mismo voltaje. Entonces, entre este punto y este punto, entre el punto verde y el punto rojo, se consumen 12 voltios. Es decir, R1 tiene 12 voltios y R2 tiene 12 voltios. Lo que se divide es ¿es la qué? Los voltajes son iguales, lo que se divide es corriente. La corriente. Recuerden que la corriente llega a este punto verde y se divide en dos. Una que sigue un camino y otra sigue un camino. Y se encuentran nuevamente en el punto rojo. Entonces, en paralelo, debemos tener en cuenta esto. El voltaje que llega al punto. El voltaje que llega a este punto y ese voltaje que llega a este punto es el mismo voltaje para todos los caminos del paralelo. Si a este voltaje llega, por ejemplo, 7 voltios, entonces tengo 7 voltios en R1 y 7 voltios en R2. Si al punto verde llegan 3 voltios, entonces tengo 3 voltios en R1 y 3 voltios en R2. ¿Sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Los 12 voltios llegan completos porque en este camino no hay ningún otro elemento que consuma voltaje. Diferente si yo colocara, por ejemplo, por aquí un resistor. Si conectara aquí un resistor ya es diferente, porque este resistor se consume una parte del voltaje y la otra parte llega al punto verde. ¿Sí me va a entender? Entonces, como no hay ningún otro elemento en este camino, esos 12 voltios llegan completos a este punto. Y quedan 12 voltios por acá y 12 voltios por acá. Entonces, ya sabiendo el voltaje que tiene R1 y la corriente que pasa, y el resistor R1, podemos calcular la corriente en R1. Recuerden que en paralelo los voltajes son iguales, pero la corriente se divide. Entonces, la corriente en R1 en serie. En serie la corriente es la misma y los voltajes son los que se dividen. Dependiendo del valor de los resistores. Porque recuerden el ejercicio que hicimos anterior. Vamos a mirar el ejercicio que hicimos anterior. Recuerden que aquí miren que este consumía 4.5 voltios, este consumía 2. Porque exactamente como se opone, tiene mayor oposición a la corriente, consume más. Consume más. O sea, se consume y deja pasar menos. Y deja pasar menos. Consume más y deja pasar.
Exactamente. Exactamente. Bien, entonces continuando con nuestro ejercicio, tenemos que la corriente en R1 es igual el voltaje, son 12 voltios, entre el valor del resistor, que son 3000. Y 12 entre 3000, ¿eso da qué? O podemos hacer aquí, o sea, si quieren podemos hacerlo así, 0,04, 0,004. Entonces es igual a 0,04004 amperios, lo que es igual a decir 4 miliamperios. Y la corriente en R2, vayan realizándola allí, que es igual a 12 entre 5000 es igual a ¿qué? 0. amperios, lo que es lo mismo que decir 2,4 miliamperios. Ahora, si sumamos esto que está acá, las dos corrientes, tenemos que 4 miliamperios y 2,4 miliamperios es igual a 6,4 miliamperios, que es la corriente que llegó al punto. Aquí llega esta corriente y se divide en dos caminos. Y fíjense que la corriente exactamente se vuelve a unir en este punto y sale nuevamente la misma corriente. Es correcto. Es correcto. Pero fíjense que la corriente que pasa por este camino es mayor que la corriente que pasa por acá, ¿cierto? ¿A qué se deberá eso? La corriente que pasa por acá es de 4 y la que pasa por aquí es de 2,4. ¿A qué se deberá eso? Em- La de arriba es menor, la resistencia es menor. Como es menor, permite que pase más corriente. Exacto, permite que fluya más corriente porque opone menos resistencia. Como pone menos resistencia, entonces pasa más. La de abajo, como pone más resistencia, entonces pasa menos. Listo, yo creo que de esto habría que hacer como que otra explicación, ¿no? O sí quedó claro el ejercicio. Porque podemos programar otra charla de estos temas. Anoten el ejercicio ese. Les explico algo breve de cocodrilo. Y no sé, programamos otra charla. Ustedes me dirán. Anoten el ejercicio ese. Les explico algo de cocodrilo porque el cocodrilo me interesa que lo manejen. Porque se les puede ayudar. ¿Quién tiene computadores acá? De los presentes, ¿quién tiene computador? Ah, ustedes tienen de que en el colegio le prestaron. Todos deben tener. Bueno, les voy a explicar Cocodrilo porque Cocodrilo lo pueden instalar en el computador y les puede servir de ayuda para realizar estos ejercicios. Ojo, de ayuda, no de machete. Es para que rectifiquen allí, se colaboren con el programa. Listo. Puedo pasar a ver Cocodrilo. Ya terminaron de copiar. Bueno, vamos a ver entonces Cocodrilo.
y este es el programa. ¿Están observándolo en este momento? Todos. Sí, señor. Listo. Bien, les explico brevemente eh, la interfaz del programa. Aquí donde está la cabeza del cocodrilo es para borrar. La cabeza del cocodrilo la utilizamos para borrar. De este lado tenemos las fuentes. Esperen un momentico. Aquí. Aquí donde está la cabeza del cocodrilo es para borrar. De este lado tenemos las fuentes. Ahí vamos a encontrar las fuentes de voltaje cuando estamos trabajando. De este lado vamos a encontrar los switches o los interruptores. Y con este otro elemento vamos a trabajar, que ahí es donde están los resistores. Vamos a trabajar con las fuentes, los switches, resistores. De este lado vamos a tener para colocar voltímetro o amperímetro para que nos muestre el voltaje en un resistor o nos muestre los amperios. Y de este lado pues vamos a tener luces, motores, cositas que podemos colocarle ahí. Más adelante podemos hacer ejercicios donde coloquemos lámparas y coloquemos motorcitos para hacer girar motor y esas cosas. Por lo pronto vamos a trabajar con fuentes de voltaje, switches, resistores, voltímetro. Y este que está aquí, la cabeza del cocodrilo, que es para borrar. Entonces voy a armar un circuito en serie rápidamente y les explico cómo se trabaja. Voy a colocar aquí en view un zoom para que observen mejor. Bien, coloco el switch. Ahora miren, voy aquí. Bueno, si doy clic aquí en esta fuente me van a aparecer varias opciones. Ahí tengo varias opciones. Si doy clic nuevamente aquí me van a aparecer otras opciones. Ahí están. Las opciones que me aparecen es para colocar el positivo hacia arriba, la fuente vertical con el positivo hacia arriba, o la fuente vertical con el positivo hacia abajo, o la fuente horizontal con el positivo hacia la derecha, o la fuente horizontal con el positivo hacia la izquierda. Aquí en la flecha me devuelve al menú principal. Lo mismo sucede con los resistores. Aquí. Si yo doy clic aquí en el resistor, me van a aparecer estas opciones. Ojo con esto, de estas opciones solamente vamos a trabajar con esta, que es la de resistores. Este que está acá coloca resistores en paralelo, pero no lo vamos a trabajar. Nosotros colocamos resistores de esto y los conectamos en paralelo nosotros mismos. Entonces voy a dar clic aquí nuevamente para que observen que aparece. Listo, aquí aparece ahora resistores en vertical y resistores en horizontal. De este lado yo le puedo cambiar el valor al resistor y acá le puedo cambiar la unidad. Si quiero el resistor en K, si lo quiero en ohmio, si lo quiero en mega ohmio o giga ohmio, ahí le cambio los valores. Lo mismo sucede con las fuentes. Cuando selecciono una fuente, acá le puedo cambiar el valor a mi fuente de voltaje. Si la quiero de 6 voltios, de 3 voltios, aquí le cambio el valor. Bien, ahora voy a armar entonces mi circuito, un circuito con resistores en serie. Voy a colocar este resistor aquí y voy a colocar un resistor vertical. Para conectarlo, que todos los elementos que han conectado, simplemente doy clic en un extremo, un border, y arrastro hasta el otro border. Entonces, doy clic y arrastro hasta el otro border. Doy clic, arrastro hasta el otro border. Profe, ese es similar al programa que está ahí en la página que... Exactamente. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Listo. Entonces aquí, miren, observen que cuando abro el circuito, ahí el switch está abierto, el switch está interrumpido, no hay circulación de corriente.
Cuando cierro el circuito, ya aparecen estos puntos rojos. Ya aparecen estos puntos rojos indicando que hay circulación de corriente. Y aparecen unas flechitas indicando que hay circulación de corriente. Cuando abro el switches, que ya el circuito queda abierto, en el circuito ya quedó abierto, no hay circulación de corriente, ¿sí? La corriente ahí es cero. Bien, voy a cambiarle el valor a los resistores. Voy a colocar aquí un resistor, por ejemplo, este de 5K, el otro de 3K. Ahora doy clic aquí para cerrar el switch y ahí está el circuito. Si yo coloco el puntero del mouse en una flechita, por ejemplo, voy a colocar el puntero del mouse en esta flechita, miren lo que sucede. Ahí me aparece el valor de la corriente. Dice que es 1.13 miliamperios. 1.13 miliamperios. Ahí está, 1.13 miliamperios, que es el valor que es el valor de la corriente que circula por el circuito. Entonces, por ejemplo, aquí vienen, por esta línea vienen 9 voltios y circula una corriente de 1.13 miliamperios. Pero la resistencia, esta de 5K, se consume un voltaje. Luego de que la corriente pasa por ese resistor, nos queda un voltaje de 3,38. Venían 9, la resistencia de 5K se consumió un voltaje y quedan 3,38. Luego llegamos a la resistencia de 3K y cuando pasamos la resistencia de 3K, observen que el voltaje ya es 0. Es decir, la resistencia de 3K se consumió los 3.38 voltios y la resistencia de 5K se consumió el resto. Para saber qué voltaje consumió cada uno, voy aquí, donde está el voltímetro, está una V en un círculo. Aquí está el voltímetro. Voy a dar clic allí en el voltímetro y tengo entonces, ojo con esto, voltímetro vertical. El puntico que aparece allí me indica que el positivo está hacia arriba. Acá tengo un voltímetro vertical y el puntico me indica que el positivo está hacia abajo. Voltímetro vertical con el puntico hacia la derecha, es decir, el positivo a la derecha, o un voltímetro vertical con el positivo hacia la izquierda. Entonces yo debo escoger el que me sirva. En este caso, el positivo es este. Es decir, el positivo al llegar a la resistencia, al llegar aquí, a la resistencia esta, el positivo estaría de este lado, porque por aquí viene el positivo. Por ahí viene el positivo. Y el negativo quedaría de este lado. Entonces, selecciono la fuente que me sirve para eso, que es esta acá, con el positivo hacia la izquierda. Tomo la fuente, conecto la fuente, el voltímetro, y miren, ahí está el voltaje que se consume ese resistor. Voy a colocar un voltímetro también aquí para el otro, para que me muestre qué voltaje se consume el otro resistor. El otro resistor se consume 3.38. Y si sumamos 5.63 y 3.38, debe aproximarnos a 9 voltios. No va a dar exacto porque hay unas milésimas ahí que se pierden por la conversión de unidades, pero debe dar 9. Si suman 3.38, da 9.1, pero es por las milésimas. 9.01 por las milésimas que, como hacen aproximaciones, el programa este hace aproximaciones con las milésimas, entonces este seguramente no daba 5.63 sino 5.62 y algo. Entonces por las aproximaciones lo aproximan a 6.3 y por eso da 9.01.
Entonces ahí tenemos los voltajes. Con esto pueden ustedes ayudarse a resolver los circuitos. Ojo, a resolver, a rectificarlos. Después que ustedes hayan hecho todo el análisis. Rectifican si los valores están correctos. Hay una aplicación también para celulares, que yo se las coloqué en la guía. Y hay una aplicación que es en línea. Por si no tienen computador, pueden instalar la aplicación en línea. Trabajar con la aplicación en línea. Entonces, preguntas hasta acá. ¿Preguntas? Bueno, ya van a ser las 5. Vamos a terminar. Tengo otro compromiso. Si tienen alguna duda, me la escriben al WhatsApp. Igual, yo grabé la charla. Yo ahorita pues le recorto algunos pedacitos y se las envío al grupo. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Bueno, el programa igual yo les mandé por allí un link al grupo en donde pueden descargar este programa. Creo que yo les mandé un link donde pueden descargar el programa este de Cocodrilo. Para que sea una descarga segura, no vayan a descargarlo por allí con virus. Yo ahora más tarde que regrese, porque ahorita me toca salir, ahora más tarde que regrese, les comparto nuevamente el link para que lo descarguen de allí. Entonces, gracias por haber asistido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier inquietud, por favor, me la escriben al WhatsApp. Hola, hola. Bueno, feliz tarde para todos. Chao.